Buenos días, me presento, soy Camila González, Medical Affairs del área de Consumer de Care Pharma, y en este minuto, debido a todo lo que está ocurriendo en la situación actual de la pandemia, vamos a hablar del autocuidado en pacientes con patologías cardiovasculares. A saber que un poquito de epidemiología, que las enfermedades cardiovasculares, según la Organización Mundial de la Salud, confirma que estas son las principales causas de muerte en el mundo. Alrededor de 4 millones de españoles mueren anualmente por enfermedades cardiovasculares. Y tenemos factores asociados con estas, como es la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes mellitus, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, y están relacionados literalmente con el origen cardiovascular. La prevención claramente acá es fundamental, dado el impacto en la morbilidad y la mortalidad dentro de las patologías crónicas. ¿Qué factores de riesgo podemos evidenciar en patologías cardiovasculares? Tenemos la hipertensión, la hipercolesterolemia, antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, que aquí la parte genética es prácticamente un 50%, diabetes, obesidad, tabaquismo y sedentarismo. Gracias a la evidencia, a pesar de que es escasa y es corta en tiempo debido a la pandemia, ya hay estudios con evidencia donde se pensaba en un principio que pacientes con patologías respiratorias crónicas como EPOC o alguna otra eran relevantes para tener un paciente con COVID. Acá, en los primeros estudios que han salido con resultados, se ve que la enfermedad cardiovascular es la clave. Con casi un 28% pacientes que han tenido alguna patología cardiovascular son pacientes objetivos para tener COVID. A pesar de que si tiene alguna patología respiratoria, alguna patología renal, también eres un paciente con probable riesgo de COVID, se ve que la patología cardiovascular es la primordial. También acá hay otro estudio donde muestra que la hipertensión y la dislipemia son factores de riesgo más comunes en patologías como se ha visto ahora con pacientes con COVID. Aquí tenemos un estudio donde muestra que con 8.910 pacientes con COVID hubo 515 muertos en el hospital, o sea un 5,8%, y 8.395 supervivientes. Acá nuevamente se vuelve a mostrar y la importancia de que un paciente COVID que haya tenido esta patología se muestra nuevamente como factor de riesgo común la hipertensión y la hiperlipidemia. Por ende, nuevamente el factor de riesgo es fundamental poder corregirlo a factor de riesgo a un factor saludable. Acá en un estudio donde un metaanálisis de 257.384 sujetos, la esperanza de vida y factores de riesgo. Acá sí pueden ver, hay dos gráficas. La gráfica izquierda corresponde a hombres y a la gráfica derecha a mujeres, donde se ve en la línea naranja que solamente con tener 2 factores de riesgo, un paciente al ser controlado estos factores de riesgo disminuye hasta 10 veces la posibilidad del contagio con COVID. O sea, acá nuevamente vemos que la importancia de manejar los factores de riesgo, como los que mencioné anteriormente, es fundamental. Es fundamental manejarlo desde la farmacia, hacer un seguimiento al paciente, como también en atención primaria. Otro tema que que de alguna forma se ha visto afectado con este tipo de confinamiento que hemos tenido es la adherencia y el efecto colateral asociado al mal control en pacientes crónicos. Acá tenemos un estudio y una gráfica que se las explico a continuación, donde un 35% pacientes con factores de riesgo han sido tratados y controlados, hay otro 35% que está tratado pero no controlado, y hay otro 30% que no está controlado ni tratado por la parte de medicamentos. Pero ojo acá, lo importante de este estudio es que nos muestra que un 40% de la población tratada no es adherente al tratamiento. Y pongamos más en énfasis esta etapa de confinamiento y esta etapa de pandemia donde la gente o ha suspendido el tratamiento o no ha podido seguir el tratamiento porque no ha podido salir de su casa, ha estado confinada, ha estado aislada. Entonces la adherencia al tratamiento es importante, de alguna forma, educar a la población para continuar con su tratamiento. Otro de los factores de riesgo a modificar que podemos nosotros desde la farmacia recomendar es una dieta saludable. Preferentemente en alimentos frescos, preferiblemente cocinados en casa, limitar la ingesta de sal, limitar la ingesta de azúcar, moderar la cantidad de aceite y grasa, consumir suficiente fibra para aumentar la digestión, mantener una buena hidratación, y claramente acá también, como lo hemos visto un par de veces, es que se ha aumentado el consumo de alcohol dado el confinamiento. Acá es todo lo contrario, evitar o reducir el consumo de alcohol en pacientes con patologías cardiovasculares.
A modo recordatorio, saber que el colesterol es una sustancia grasa natural presente en todas las células, necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo, y dentro de sus funciones se encuentran tanto la formación de ácidos biliares vitales para la digestión y, entre otras, la generación de hormonas sexuales, de tiroides, suprarrenales. Saber que es importante que 2/3 del colesterol presente en nuestro organismo lo genera nuestro hígado y el tercio restante lo ingerimos por la dieta. Saber netamente, acá tenemos varios tipos de colesterol, solo menciono dos: el colesterol de baja densidad, que es el LDL, más conocido como el colesterol malo, y el de alta densidad, el HDL, conocido como colesterol bueno. ¿A qué se deben este tipo de colesteroles? Estas lipoproteínas son las encargadas de llevar el colesterol a los tejidos y depositarlo en una placa o en las arterias que son el LDL. O sea, por eso es conocido como el colesterol malo. Versus el HDL, extraen el colesterol sobrante de las células y lo sacan de la placa de ateroma para que vuelva a su síntesis y se metabolice por el hígado. Acá también, según las nuevas guías actualizadas, los niveles de colesterol recomendados a estar es un colesterol total menor a 200 miligramos por decilitro, el colesterol LDL o colesterol malo menor a 100 miligramos por decilitro, siempre con la tendencia a la baja. De hecho, están recomendando las últimas guías que en pacientes con patologías cardiovasculares se moderen, ojalá, entre 70 y 55 miligramos por decilitro el colesterol malo, el LDL. Y el colesterol HDL siempre ir al aumento, mayor a 35 miligramos por decilitro en mujeres y mayor a 40 miligramos por decilitro en hombres. Saber acá también que las mujeres, lamentablemente, por un tema hormonal, en la menopausia y la premenopausia, los niveles de colesterol se disparan. Por ende, también hay otro enfoque en donde podemos dar el consejo farmacéutico a nivel de colesterol. Otro de los factores de riesgo a modificar, que también se ha visto alterado en esta etapa de confinamiento, es el sedentarismo. Y el sedentarismo, lamentablemente, tiene sus consecuencias, pero al aumentar la actividad física tenemos bastantes beneficios. ¿Como cuáles? Reducir el sobrepeso y mejorar la digestión, mantiene la capacidad pulmonar y previene problemas respiratorios, reduce factores de riesgo cardiovascular, disminuye la resistencia a la insulina, promueve la inmunidad, mejora la resistencia física, ayuda a controlar el estrés, disminuye la depresión, que también son otros factores que vamos a ver mucho más adelante, que esta etapa de confinamiento, hay pacientes solamente por el hecho de haber estado encerrados en su casa, estos factores se van a ver un poco alterados. Y acá es donde yo quiero hacer el énfasis, el papel de la farmacia en la recomendación. Acá, pacientes con riesgo cardiovascular, les podemos ayudar de alguna forma, recomendando factores de riesgo saludables como es la dieta, el ejercicio y cambiarlos, dieta hipocalórica, hiposódicas, pero también antes de un tratamiento farmacológico, yo creo que aquí es clave la recomendación farmacéutica. Hay varios complementos alimenticios antes de comenzar un tratamiento farmacológico, que los vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. ¿A quién podemos recomendar este tipo de complementos alimenticios para potenciar la baja del colesterol? Pacientes preocupados por su salud cardiovascular, pacientes que mantengan niveles de colesterol mayor a 200 hasta 240 miligramos por decilitro, claramente en pacientes que aún no requieran terapia farmacológica, a menos que el médico quiera complementar la terapia farmacológica y le recomiende algún complemento para suplementar. Personas que quieran complementar sus estilos de vida saludable, dieta, ejercicio y el uso de estos complementos, y pacientes que requieran complementos naturales como alguna terapia alternativa natural a la terapia farmacéutica. De estos complementos alimenticios con eficacia hipolipemiantes tenemos millones, la verdad. Espero saber que hay activos avalados por la evidencia, por ejemplo la monacolina, que contribuye al mantenimiento normal del colesterol en sangre, la berberina, ácido linoleico, el oleico, polifenoles, el omega 3, con la capacidad de control de triglicéridos, contribuye también a la función normal del corazón. Y hay un par de complementos que en potencia de sus ingredientes que tengan, hacen un complemento que el target son varios. Por ejemplo, la monacolina, junto con el resveratrol, el hidroxitirosol, que son elementos que contribuyen en potencia, como dije anteriormente, en favor del colesterol, mantener los niveles de triglicéridos en sangre, mantener alguna terapia antioxidante, que finalmente son todos estos factores de riesgo que nos pueden ayudar futuramente a no tener alguna enfermedad cardiovascular. Como conclusión, a nivel de papel clave en la farmacia, volver a decir, la adherencia al tratamiento en pacientes crónicos. Importante darle algún tipo de seguimiento a estos pacientes. En la farmacia muchas veces contamos con esta medición capilar de colesterol,
la toma de presión arterial, preguntarle finalmente al paciente cómo está de manera holística, si está haciendo bien una dieta, si está cuidando sus factores de riesgo, si está tomando sus medicamentos de forma habitual. Creo que el papel clave acá en la farmacia son el farmacéutico, el profesional de farmacia. Finalmente son la primera línea de batalla. Cuidar los factores de riesgo, como comenté anteriormente, el sedentarismo, el control de peso, los niveles de colesterol, mantenerlos siempre al límite, siempre y cuando no estén controlados, y el consejo farmacéutico en la recomendación de modificación de factores de riesgo siempre, sobre todo para desarrollar patologías cardiovasculares. Seguimiento, como bien mencioné, del personal de farmacia, que finalmente, vuelvo a mencionar, son la primera línea de batalla. Muchas gracias.